Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos. Recordemos que estábamos en lo que es Hechos 26 y lo leímos del 1 al 8 y hoy nos toca del 8 en adelante, donde es del 9 en adelante, perdón. Vamos a hablar de que Pablo relata su conversión y vimos en Hechos 26:8 que Pablo decía: ¿qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección y que los fariseos sí, pero aún así no creían en Cristo. Y Pablo habla de la importancia, ¿verdad?, de creer en la muerte y la resurrección de Jesús en su venida. Y ellos ciertamente no le creían, y ahora llega donde Festo, y Festo habla con el rey Agripa, y el rey Agripa dice que quiere escucharlo. Entonces Pablo comienza a relatar lo que es su vida, comienza ante Agripa. Y dice el verso 9 del 26, dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Eso le estaba diciendo Pablo a Agripa. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Dice el verso 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía oí, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duras cosas te es dar goces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que perciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremenda esta declaración que Pablo le dice a Agripa, donde le dice claramente que él era un perseguidor, pero que entonces también después de ser perseguidor, dice que viene su conversión. Entonces, cuando Pablo dice en el 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Nazaret, Pablo creía dentro de sí, él defendía la ley en ese momento siendo Saulo, que él estaba haciendo las cosas bien. Yo ciertamente había creído en mi deber. Usted puede ver a Juan 16:2, a 1 Timoteo 1:13, a Juan 15:21. Dice el verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Aquí, cuando él dice que habiendo recibido poderes, recuerden que él pidió carta para perseguir a los cristianos, y cuando lo mataron yo di mi voto. O sea, realmente Pablo está defendiendo la ley en ese momento, Saulo, y está hablando de cómo él era. Podemos ver a Hechos 8:3, a Gálatas 1:13, a Hechos 9:14-21. Dice el 11, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero Pablo trataba de obligar a los cristianos a que negaran a su Señor. Usted puede ver a 1 Corintios 12:3, a Hechos 8:3, a Hechos 22:4-5. Entonces, dice Pablo en el verso 12, en esto iba yo a Damasco con poderes y con misión de los principales sacerdotes.
¿Por qué? Porque a él lo habían mandado a hacer eso, a perseguir a los cristianos. Y yo digo, siempre me pregunto, ¿por qué es tan difícil entender en ese momento qué perseguía a Saulo? ¿Perseguía a quién? A los cristianos. ¿Qué predicaban los cristianos? A Jesús. Y Jesús, por medio de la fe, llega la gracia. Estaban predicando la gracia. Entonces, ya no estaban predicando la ley. Y hoy en día todavía hay quienes dicen que están en la gracia y siguen predicando la ley. Y eso era lo que Saulo hacía. Que entonces le caía atrás aquella persona que estaban predicando la gracia. Cuando usted y yo predicamos la gracia, realmente, como dice la Biblia, de tantas doctrinas que se enseñan, que si hay que diezmar, que si hay que cantar con tambora, con guira, y le decimos claramente que la palabra dice que no, entonces ahí vienen los ataques hacia uno, porque estamos predicando la gracia. Porque claramente la palabra habla de una ofrenda voluntaria. En 1 Corintios 16, 1 y 2, en 2 Corintios 9, 6, 7. Pero cuando decimos eso, aquellos que diezman, entonces atacan a uno, al que dice con la palabra aquí, que ya no hay que hacerlo. Y entonces ahí viene el ataque. Eso era lo que pasaba con Pablo, con Saulo, cuando atacaba a los cristianos que predicaban la gracia. Entonces, realmente, dice Pablo aquí, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar en contra el aguijón. Entonces usted puede ver a Hechos 9:7, donde él relata lo mismo, y a Hechos 22:9. Lengua hebrea, dice él, o sea, el arameo, lenguaje común de los judíos de Palestina. Algunos piensan, sin embargo, que el hebreo todavía se hablaba en Palestina en esa época. Sigue diciendo el verso 15. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tu pie, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío. Realmente, usted puede ver a Jeremías 1, 8 y 19, Hechos 22, 21. Hasta el momento Pablo necesitó de liberación de los judíos más que de los gentiles. En lo sucesivo necesitará ser liberado de las autoridades romanas. Más adelante también va a tener problemas con las autoridades romanas. Esta promesa no aparece en otros relatos de la conversión. Aquí Jesús promete su protección personal a Pablo y ella se cumple. Y vemos como aquí en Hechos termina con un Pablo que sale ileso frente a los judíos y predicando libremente el evangelio en lo que es Roma. Entonces dice el verso 18: para que abra sus ojos a quien, a los gentiles, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Usted puede ver a Isaías 35:5, a Isaías 42:7, a Efesios 5:8, a Colosenses 1:13, a Primera de Pedro 2:9, a Lucas 24:47, a Hechos 2:38 y a Hechos 20:32. Vamos a dejarlo aquí, mis queridos, en el verso 18. Vamos después a llegar al 19, donde Pablo obedece a la visión que ve. Y por lo menos estuvimos mirando aquí que él continúa hablando con Agripa, diciéndole lo que fue, cómo era perseguidor después de su conversión. Porque Agripa, recuerda que le dijo a Festo: yo quiero oír a este hombre. Y Pablo está hablando con él. De esa misma manera, usted y yo tenemos que escuchar a Jesús a través de su palabra. Hoy es tiempo, mis queridos amigos, de que usted escuche a Jesús. Pero usted no va a escuchar a Jesús porque yo le diga que Jesús me reveló que le diga a usted algo, o que le reveló a alguien que le diga a usted, o que me lo dijo en un sueño. No, porque Jesús no habla así. Dios no habla así. Dios habla a través de su palabra aquí en la Biblia. Entonces, cuando usted quiere escuchar a Jesús, cuando usted quiera hablar con Jesús, usted coge la Biblia, que en ella está la verdad. Ahí es que Dios habla. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Nos quedamos en el verso 19 del 26, donde ahora vamos a ver que Pablo obedece la visión y vamos a ver cómo continúa este relato. Señores, gracias por su sintonía. Recuerden que hay que escudriñar la palabra, dice el Señor, porque me parece a mí que en ella está la verdad y que la verdad nos hace libres.
Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.